Bueno, lo primero que te voy a pedir es que te presentes a vos misma, como quieras, como te fluya ahora mismo, y después avanzamos. Dale, soy argentina, vivo en Japón, estudio sociología, me vine aquí a estudiar en la universidad, me doctoré, seguí a la docencia del español junto con la investigación social hasta que llegué a encontrar esto que se llama género, Ujú. que después de un blog muy largo produjo como resultado ese libro que tienes entre las manos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo llegaste a ver, yo siempre a los que escriben libros le pregunto cómo hacen para escribirlos, porque yo hace tiempo que quiero escribir uno y me saldría más grabarme y después transcribirlo. ¿Cómo es en tu caso escribir? ¿Te levantás a ver, hay artistas que dicen que se levantan a la noche, se ordenan de diferentes maneras, o por lo menos como lo escribiste? Eh, Me imagino que fue por las mañanas, básicamente, y fue sentarme y analizar lo que ya había estado escrito para mi blog. Tratando de entender este fenómeno, me puse a estudiar e investigar, y una forma de sistematizar lo que estaba encontrando fue a partir del blog, con las notas del blog. Y luego de un par de años, serán 2 o 3 años que tengo el blog, dije, bueno, acá hay algo. Y entonces, aunque estaba dudosa, tenía muchas dudas con respecto al valor, eh, luego al ensayar cuál iba a ser el relato que explicara lo que estaba viendo, Ujú. era lo que terminó siendo este libro, que es analizar el armado institucional para bajar esta agenda identitaria. Bien. ¿Y cuándo se terminó de escribir el libro? Básicamente el año pasado. Lo que pasa es que este año fue revisarlo y revisarlo porque, claro, habrán sido como 6 7 versiones. Ah, Escribo muy largo. Y sí. esto era muy pesado. Este, y había que darle un formato de una lectura que fuera más, espero, atractiva y más clara para el lector, ¿no? Bueno, por lo menos para mí está siendo muy claro. Lo leí en tiempo récord y no entero entero, pero sí ya mañana lo termino, pasado. Ya me atrapó, realmente me atrapó, porque si no me hubiera atrapado no hubiera estado pendiente y generándome lugar, y estoy seguro que a los lectores que lleguen les podría llegar a pasar lo mismo, aunque para cada uno las experiencias son diferentes. Como yo vengo muy comprometido con, con todo el tema de ideología de género, hace ya tiempo, desde que tomé contacto justamente con el director de la editorial, Nicolás Ponsiglione, y su primer trabajo del 2019, que se llama Infancia Adulterada, y después tuve el honor de prologar de Construyendo la ESI, y su trabajo de Digenesia, muchos aportes, y también he leído a Pablo Muñoz y Turrieta, y acá encontré algo novedoso porque a mí me gusta mucho los hilos detrás de cómo se van armando algunas cuestiones, que este libro lo cuenta muy, muy bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó a nivel global y cómo se fue insertando la ideología de género y el negocio del género en Argentina. Así que eso me atrapó, porque como te dije en estos días, a mí me gusta la política y, y me gusta contextualizar lo que está pasando. Y acá está contextualizado globalmente y lo que pasó a nivel local con las leyes de identidad de género, ley Micaela. Bueno, estoy hablando mucho yo, pero me gustaría que cuentes las ideas fuerzas del libro, qué se encuentra, algunos conceptos que quieras compartir ahora sobre este libro. A ver, uno de los conceptos fuertes es la creación de una minoría que solamente se puede justificar con la manipulación del lenguaje. Que la gente crea que existe algo como la identidad de género. Entonces, la idea es colocar estas ideas de tal manera que el Estado las tome, las legitimice,
las oficialice, las garantice y se extienda por todo el sistema estatal. Entonces, el libro básicamente es estudiar el andamiaje que se armó entre, por supuesto, la agenda global, los grupos globales que son los que bajaron el know-how, la forma de plantear todos estos temas, junto con, del lado nacional, lo que serían los grupos de interés, que serían los sectores progresistas de izquierda que adoptan esta agenda identitaria, los académicos, los profesionales de la salud, los psicólogos, etcétera, etcétera, que fueron tomando todo el Estado. Entonces, ese andamiaje, una de las entradas, se puede hablar de varias entradas, pero una es sobre lo que se logra hacer con el programa de detección y prevención del SIDA. Y esto, acordate que es en los años 90, con el Programa Nacional de Atención. Por supuesto que están apoyados por ONU-SIDA y otras organizaciones de Naciones Unidas. Bien. Esa es una entrada, por lo cual logran modificar la forma de hablar y hablar de minorías identitarias. Pero ¿cómo fue que el libro lo cuenta? Lo leí, pero me gustaría que lo puedas compartir. ¿Cómo fue que entró todo esto a través de los programas de prevención de HIV, que yo formé parte porque yo era empleado municipal y se armaron en la década del 90, creo que fue, si no me equivoco, equipos multidisciplinarios que éramos un psicólogo, una médica y un docente. Íbamos a las escuelas a dar prevención de HIV y me acuerdo que había un autor que seguía yo que se llama Ramón Vallés, un español, y también a Pedro Kahn de la Fundación Huésped. Tiempo después, con los años cuando pasaron, me di cuenta quién era Pedro Kahn, a quién respondía, a quién responde la Fundación Huésped, pero en ese momento, bueno, yo estaba convencido de lo que estábamos haciendo en las escuelas. Ahora, ¿cómo se llegó? Porque esa parte yo no me acuerdo que se hubiera hablado en esos momentos ni de autopercepción ni de otras cosas, sino de comportamientos de riesgo, etcétera, a que se infiltre, digamos, la ideología de género en el tema SIDA. Que el libro lo cuenta muy bien, muy detallado, muy completo, pero alguna cosa que puedas agregar a lo que dijiste. Bueno, que entonces los documentos del Ministerio de Salud, de lo que son los centros de atención, que le llaman consultorios amigables, van a empezar a reconocer, a nombrar a personas que son. Y ahí te digo, por ejemplo, un informe, ¿cuál es el título? El título es Experiencias de estigma y discriminación en personas homosexuales, gays, bisexuales y trans. Y cuando vas al informe y decís, bueno, a ver, ¿qué es trans? Porque hasta ahí diríamos, bueno, ok, son homosexuales, gays, bisexuales, hasta ahí estamos bien, pero parece trans. Los documentos nacionales no tienen ninguna definición, sin embargo lo incorporan en sus documentos. Al mismo tiempo, y vos citaste la Fundación Huésped, la Fundación Huésped, por ejemplo, elabora materiales que serían lo que son el inicio de la corrección política, porque hay un documento que indica cómo debe hablarse desde los medios de comunicación y de los servicios de salud a personas que se identifican con el sexo contrario. Paralelamente, el gobierno dice, tenemos que aceptar a estas personas que se sienten en el cuerpo equivocado, cambian su nombre y tenemos que hablarle, registrar su nombre, su nuevo nombre y dirigirnos a él como ella, si fuera que se identifica como mujer, etcétera, etcétera. O sea que aparecen lineamientos para crear estos consultorios inclusivos, para atender lo que era inicialmente a personas contagiadas del SIDA y luego incorporar entre los servicios provistos la hormonación. Todo esto no había ley de identidad de género que fue en el 2012, esto es mucho anterior. Sin embargo, los documentos no tienen ninguna definición precisa de lo que está refiriendo. Lo que está claro es que están autorizando a que estas personas que eran travestis, trans,
no dijeran que eran varones que se sentían mujer, sino que eran mujeres. Ujú, Y ahí aparece la transformación englobando a lo que serían los grupos LGB. ujú. El problema es que le agregaron la T. Y con la T trastocaron toda la forma de nombrar y de cuidar los derechos de estas personas. Perfecto. Acá estoy viendo en el libro al principio un glosario muy interesante, que no lo voy a leer todo, pero que está dividido. Perdón que hice un giro, si querías decir algo más sobre esto, decilo y si no sigo. Bueno, Sí, sí. está muy, muy interesante este glosario que contrasta el lenguaje identitario propio de la narrativa que separa el género del sexo con el lenguaje basado en el sentido común, o sea, en la naturaleza binaria. Entonces, en una columna está lo que es la narrativa identitaria, en la segunda columna el lenguaje basado en sexo y la explicación breve. Voy a leer una o dos para que la gente después, porque son varios, cuando lea el libro le va a quedar muy claro esta manipulación del lenguaje y cuál es la narrativa y cuál es lo basado en sexo, digamos, en biología científica, no sé cómo llamarle ahora. Agenda de género es la narrativa identitaria. Lenguaje basado en sexo, propaganda para borrar el sexo. Explicación breve. Promueve percepciones subjetivas sobre el sexo para fines ideológicos del negocio de género. Después tenemos, por ejemplo, autoidentificación de género. Esa es la narrativa identitaria. Lenguaje basado en sexo, negación del sexo. Explicación breve. Busca redefinir la realidad biológica con autoconceptos subjetivos, ignorando el sexo. Entonces, hay un trabajo muy, muy impresionante, estudiadísimo, porque no hay otra manera que no haya sido estudiado, planificado y que tenga objetivos claros respecto a lo que es lo demográfico, una planificación demográfica para hacer digamos, esta narrativa. Una sola cosita más, porque yo a veces doy alguna capacitación sobre los principios psicológicos detrás de la publicidad y la propaganda. Entonces ahí Ujú. digo que el poder, por lo menos en ese curso, en ese taller, se define como la capacidad de imponer un relato. Entonces este libro cuenta muy bien cómo fueron imponiendo en la justicia, en la educación y en distintas instituciones del Estado este relato. Así que ahí te doy el pie a vos. Exactamente. Y yo creo que la única manera de poder haber afianzado estos conceptos es a través de la manipulación del lenguaje. ¿Cómo podemos hacer que un señor sea mujer si no le hablamos en femenino? Ya ahí hay un control sobre la expresión del otro, imponiéndosele que reconozca que este señor se siente mujer. Ujú. Pero no solamente ese que yo le llamo el autoritarismo sutil, que nos llama a ser compasivos, a que seamos, ¿qué nos cuesta? Mm. Él se siente mujer, podemos hablarlo en femenino. No solamente es eso, sino que es aparte crear el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo en español, ¿qué significa? Que las marcas de género, que serían la respuesta al sexo de la persona, son eliminadas a través del uso de la E, de la X, de la arroba, Ujú, etc. ujú. El lenguaje inclusivo es el que nos libera de reconocer el sexo de la otra persona, que lo descubrimos a los segundos. La manipulación del lenguaje me parece que es fascinante y por eso y puse este glosario al comienzo. Ujú. Porque si la única forma de demostrar cuál era el engaño que tiene esta ideología es tratando de separar cómo la ideología se presenta con términos, con eufemismos, con palabras con doble sentido, con lenguaje inclusivo, etcétera, de lo que es el lenguaje de la realidad, de la naturaleza binaria de las personas. Ujú. Tal cual, tal cual. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en la expresión de sexo asignado al nacer.
estas cuestiones que suenan muy lindas y que a más de uno lo engañan, se tragan el verso del buzón, como se decía, tragarse un buzón, y lo hacen de tal manera de que si no obedeces, primero que te sancionan, como está contado en el libro, a médicos que no vayan a tono de cómo dicen que hay que hacer las cosas, los presionan, los coaccionan, los cancelan. A psicólogos también, que estamos parados más en una psicoterapia de tipo exploratoria, como el Colegio de Psicólogos, acá en Rosario, impidió que presentemos el libro con Nicolás Ponsiglione a 5.000 matriculados, por lo menos que se enteren 5.000 matriculados que estaba este libro. Entonces hay una imposición que no es solamente a los psicólogos, sino que es a los jueces, a los que están en la justicia, a través de capacitarlos con la ley Micaela. Perdóname que salte de un tema a otro, pero como lo leí toda esta semana, es tanta la información que me cuesta. Así que ayúdame a ordenarme vos, al revés vamos a hacer, que vos me ordenes a mí. Sí, sí, cómo no. Fíjate, pensemos en la idea de transición social y transición médica. ¿Cómo se define la transición social? ¿De qué se cambian el nombre? Se establecen un corte de pelo para indicar el estereotipo del sexo contrario o no binario. Se cambian la ropa y la gente habla de transición. Es como si yo hoy a la mañana me presenté como estoy ahora para la reunión, para esta charla, y luego a la noche estoy con shorts y la cara lavada y entonces ahora soy un varón. Y a eso le llaman transición. O sea, son eufemismos que la gente, tratando de despegarse o entender qué está pasando, les pone y se los hace creer. Esa persona efectivamente cambió su nombre, su apariencia, es del sexo contrario. Bueno, lo mismo ocurre con la atención de salud. Cuando hablan de cirugías de feminización o de masculinización, todos los tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo al estereotipo. ¿Esa persona logró cambiar su sexo? No, pero cuando estamos utilizando esa forma de nombrar lo que está sucediendo como una forma de liberación para esa persona, estamos formando algo sin sentido. Solamente son juegos del lenguaje que se utiliza para creer que efectivamente existe ese cambio y existiría esa mejora para la persona, ¿verdad? Claro, hay una promesa de felicidad en lo que es la afirmación de lo que va autosintiendo, autopercibiéndose esa persona, y lo que no se cuenta, por lo menos en Argentina muy poco, hasta hace un tiempito que sí. Por ejemplo, la psiquiatra María José Mancino estuvo en TN y pudo debatir con un médico que había hecho cirugías, y ahí se pudo instalar más, y con el cambio de gobierno se empezó a hablar de esto de otra manera, para terminar con lo que viene siendo hace muchísimos años una misma línea, ya sea con el macrismo, como lo contás en el libro muy bien, y que después lo profundiza el gobierno de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, aún más. Está muy bien contado el hilo conductor de todos estos años y cómo llegamos hasta donde llegamos ahora. Eso es lo que me gustó mucho del libro, cómo va llevando a, a través de la historia y lo que hicieron los diferentes gobiernos, y ahí es cuando por lo menos yo me di cuenta cuando el mismo Milei o algunos otros han dicho que el macrismo es kirchnerismo con buenos modales, o que ha seguido una misma agenda, cuando en realidad cuando en realidad la agenda global impuesta siguió siendo la misma. Ahora hay una ilusión de que algo cambia al respecto, pero esto está muy bien contado en la institución del género. Sí. Exactamente, y aparte creo que también ha habido cambios internacionales que están como orientando están llevando esto a revisarlo. Primero que en Twitter
se dejó de cancelar y se puede llevar en Twitter esta discusión, que por muchos años eran famosos los cancelados porque habían sostenido que no existían las personas trans. Por otro lado, las disposiciones de Trump. Cuando Trump dice por decreto, a la manera americana, de que no va a financiar no van a recibir fondos federales, ningún proyecto que no sostenga la existencia de los dos sexos, o que no va a haber fondos federales en educación, en investigación, etcétera, que responda a las políticas que le llaman DEI, que es de diversidad, inclusión y justicia o equidad. Cuando actúa todo esto, empieza a desgajarse toda la ideología que estaba atrás del gobierno americano, de los fondos federales utilizados para estas políticas, y esto llega hasta Argentina. Creo que muchos habrán visto esta noticia de la revista Anfibia, una revista que dependía también de la Universidad de San Martín y que no puede seguir publicando porque no recibe más los fondos de esta agencia americana, UNSEI, que es la que la sostenía. Con lo cual decís, ok, entonces, ¿cuál era la libertad del periodismo si en realidad estás reproduciendo la ideología de quienes te dan los fondos? Entonces, estos cambios, bueno, hay muchísimo más para decir, pero estos cambios que están dándose internacionalmente, por supuesto, llegan a Argentina. Y creo que lo más promisorio es lo que se está dando en salud, porque, por ejemplo, Reino Unido manda a una médica a hacer una revisión el informe de CAS. Todos los que habían recibido tratamiento, exactamente. U otros países que están diciendo, bueno, no, estos son tratamientos experimentales con menores, los estamos parando. Creo que hay toda una movida promisoria que ojalá siga avanzando para poder también entonces empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Sí, de todas maneras, si Milei no hubiera ganado, y no por esto me convierto ni en mileísta o lo que sea, pero si no hubiera ganado él, creería que Massa, a contrapelo de Trump, no sé qué hubiera hecho, no lo sé, porque Massa es muy veleta, entonces, no, pero creería que iba a seguir es contrafáctico, no lo sabemos, porque realmente a veces Massa ha sido una caja de Pandora. Un día dice una cosa, otro día, así que no sé cuánto Trump lo podía llegar a influenciar. Pero bueno, la realidad que sí, soplan estos vientos de cambio y habrá que ver si siguen soplando, porque yo soy, además de psicólogo, soy coach ontológico. Entonces, en el coaching hay un lenguaje que es el descriptivo, que yo describo como el estado de cosas. Sigo al mundo, digamos, y en el lenguaje generativo voy a generar una realidad nueva, declaro que algo diferente puede llegar a pasar y acciono para que eso suceda. Entonces, estoy pensando en voz alta de que esto que está escrito acá tan magistralmente para entender, porque describe muchísimo cómo es esta sinergia, cómo es el negocio. No dormirme, hablo por mí, en los laureles. Decir, bueno, ya está. Ahora está Trump y entonces no financia, y ahora está Milei y cerró el Ministerio de la Mujer y prohibió que se hagan las intervenciones de hormonización y operaciones en menores. Listo, ya está. Yo creo que es como que hay que seguir, porque esto es como que encarnó muy fuerte durante tantos años. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, una de los aspectos que me parece fundamental es entender es cómo esta agenda identitaria ocupa las estructuras estatales. Bien. Imagínate que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el de Educación, y adentro hay secretarías, direcciones, donde otra vez van a estar adentro todos estos términos de género, diversidad, justicia social, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una estructura estatal, pública, administrativa que está funcionando. Fíjate la ESI. La ESI fue una forma de adoctrinar a los docentes a que bajen la agenda identitaria en las aulas. Crearon un enorme mercado de libros y de especialistas en la ESI, que por supuesto
están todos engarzados en el mismo negocio. Ujú. Entonces, esta gente no quiere perder, o mejor dicho, sus espacios laborales. La estructura gubernamental está armada para continuar con este negocio, Claro, de hacer creer sobre las perspectivas de género, violencia de género, políticas de género. Bueno, esa gente está trabajando, recibiendo un sueldo para ocupar ese trabajo y lo va a seguir haciendo hasta que diga, no, esto no representa, a ver cómo sería el contradiscurso, y quizás me ayudes vos, Alejandro. a ver, Pero una parte del negocio es crear estructuras administrativas públicas, burocráticas, sí, que inventen esta problemática. sí, 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 Entonces, claro, sí, sí, entonces es verdad, esto, a pesar de que el gobierno da de baja el Ministerio de la Mujer, todo esto sigue, a ver, sigue funcionando. Yo estoy en Santa Fe. El defensor del niño de la provincia de Santa Fe es un señor que se llama Jiménez, que es del Partido Socialista y que está alineado a la agenda, a esta agenda, tanto del aborto como de la ESI y de la ideología de género. Con lo cual, acá hay 50 centros aproximadamente de hormonización en Santa Fe que siguen funcionando. En provincia de Buenos Aires también, con lo cual cada estado parte de Argentina tiene como sus particularidades, por más que Milei diga sacamos el Ministerio de la Mujer, pero acá en Santa Fe manda Puyaro, por ejemplo, y Puyaro, que es muy hábil políticamente, pero está dentro de una alianza que se llama Unidos, de la cual forman parte sectores de Macri, que ya vimos, por más que algunos se declaren pro vida, el mismo Larreta dijo, sí, yo soy pro vida, pero bueno, también es un derecho el aborto y se dobló. La vicegobernadora, Gisela Scaglia, me consta que es pro vida y a la vez sigue con esta agenda y en las escuelas se sigue. Entonces, claro, todo este andamiaje sigue y este libro sirve para entenderlo. A mí me aclaró un montón, mirá que vengo leyendo. Así que sí, esa sinergia, claro, sigue funcionando. Yo a veces le decía a Nicolás, ¿vos te parece el que hagamos ese libro de Construyendo la ESI? Es el momento justo para sacarlo. Estábamos hablando del año pasado. Y también, o sea, también hacen sinergia entre sí. Disgenesia de Construyendo la ESI y ahora el negocio del género. Para terminar de armar, por lo menos en mí, todo el rompecabezas. Perdón, dijo un montón de cosas que me las no, está entendiste perfecto, todas. porque es como lo has dicho, parte del negocio se sostiene ocupando estos espacios en el Estado. Imagínate que la agenda de género, esta agenda identitaria, se la sacara del Estado. Ujú. ¿Cómo sería? Cuando te pones a ver los posteos de las organizaciones LGBT o de estos profesionales que cuidan de estas personas o estos grupos de familia que apoyan a estos niños trans, por supuesto no existen los niños trans, son una invención. Todo este activismo, cuando ves los posteos ves cómo están todos engarzados con universidades, con secretarías, con gremios. Está todo engarzado porque ha tomado todas las instituciones, se lo considera un derecho humano, se han convertido en militantes, o sea, habrá quienes no se la creen, pero lo tienen que hacer porque es su lugar de trabajo y lo tienen que cumplir, quiero pensar, y hay otros que perfectamente saben Lo que que están su haciendo. éxito laboral, económico, político, solamente radica en sostener esta agenda identitaria. Y